Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Qué pasa con los que no creen? Es un tema de alguna manera un poquito álgido, un poquito fuerte, pero pues tenemos la necesidad de, al estar estudiando la palabra de Dios, pues ver lo que la misma palabra de Dios nos dice. Y de esa manera, pues no sea nada más nuestro contestar o nuestro pensamiento, nuestra idea, sino que sea realmente lo que Dios nos deja ver a través de su bendita palabra. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no creen? Miren, en septiembre del 2004, como ya se los he comentado en algunas otras ocasiones, tuve un glorioso encuentro con Jesucristo. Ese encuentro cambió mi vida totalmente, radicalmente. Yo comprendí, perdón, que Él había muerto por mí y experimenté su gran amor. Seguramente tú ya lo has experimentado. Supe que Dios era real y conocí las extraordinarias bendiciones de una relación amorosa con Jesucristo. Pero curiosamente, casi inmediatamente después, experimenté lo que Pablo describe en el pasaje de Romanos 9, versículo 2, que vamos a leer en esta noche. Dice, una gran tristeza me embarga y un continuo dolor. ¿Por qué? Porque anhelaba, así como Pablo, yo también anhelaba que todo el mundo experimentara y supiera lo que yo había vivido hacía poco tiempo, en aquel día glorioso para mi vida del 16 de septiembre del 2004. Yo ansiaba que mi familia y mis amigos que aún no eran cristianos conocieran a Jesucristo. De hecho, me recuerdo perfectamente bien que, pues, como familia Rojas Gómez Tagle tuvimos la bendición durante muchísimos años de reunirnos cada miércoles a desayunar juntos. Y me acuerdo perfectamente bien que en aquellos tiempos yo quería agarrar a bibliazos a mis hermanos, a mis padres, hasta a mis cuñados, a mis sobrinos. Quería meterles a fuerza la palabra de Dios. Yo tenía un gozo en mi corazón porque había experimentado lo más glorioso y quería que todos conocieran lo que yo estaba viviendo. Quería que de alguna o de otra manera vinieran a los pies de Cristo y me ansiaba. La verdad, eso era una situación hasta de angustia para mi vida porque pues empecé a comprender la realidad de las personas que no quieren conocer de Cristo. El apóstol Pablo pues se preocupó con tal pasión por su propio pueblo, o sea, por los judíos, que él mismo estaba dispuesto a ser separado de Dios si fuera necesario y del pueblo que amaba solamente para que ellos se salvaran, para que el pueblo judío se salvara. Pues de esa misma manera quiero decirles que yo tenía esa gran decisión de que si en un momento dado, con tal de que vinieran a los pies de Cristo mis familiares, no importaba lo que a mí me pudiera pasar en esa condición, con tal de que mis familiares y mis amigos se salvaran. Y Pablo asegura lo mismo que yo empecé a sentir en ese tiempo. Y a lo mejor a ti te ha pasado lo mismo y seguramente te pasó poco después de convertirte a seguidor de Cristo, a discípulo de Cristo. Dice el versículo 3 y 4 de Romanos 9, dice, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo, o sea, una definición de ir al infierno propiamente, por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Sin embargo, fíjense que al mismo tiempo Pablo confiaba en que Dios tenía toda la situación bajo control. Obviamente yo en aquellos tiempos no tenía esa confianza, de alguna manera todavía no había comprendido que Dios tenía todo bajo control. Ahora ya no me preocupa tanto, ¿verdad? Ahora ya entiendo que Dios tiene siempre el control de absolutamente todo, que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, que Dios es soberano y que Dios gobierna y reina en su universo, en su creación. Por lo tanto, ya mi angustia, mi condición, empezó a amainar. Y la pregunta que nos podemos hacer esta noche, ¿cómo podemos equilibrar esta angustia y pasión por los que amamos con una confianza en la suprema soberanía de Dios?
Pues el Señor nos va a enseñar el día de hoy cómo vamos a equilibrar eso. Hoy le doy la gloria a Dios por la vida de muchos de ustedes que recién empiezan a conocer de la palabra de Dios y que sienten esa angustia. Y lo veo porque luego me hablan por teléfono, pastor, es que fíjese que un familiar mío tiene este problema, tiene esta situación, quisiera que viniera a platicar con esta persona y que Dios tome el control de su vida y que haya cambios. Y así como nosotros experimentamos la bendición de Dios, quisiéramos que nuestros seres queridos alrededor experimentaran lo mismo. Y es sano, es correcto, pero también es correcto ahora, a partir de este momento, comprender que Dios tiene el control, que Dios es soberano por sobre todas las cosas y que Él tiene los tiempos perfectos para cada uno de nosotros. A mi vida llegó a mis 36 años y medio, más o menos. A lo mejor a tu vida llegó un poco más antes. Hay jovencitos aquí, gloria a Dios, que Cristo llegó a sus vidas aún siendo menos de 20, menos de 30. A otros que también veo aquí que el Señor ya llegó un poquito después, arriba de los 40, a lo mejor hasta de los 60, pero Dios llega en el momento justo, mis amados. Entonces, a través del Salmo número 89 que hemos venido estudiando en las noches, del versículo 9 al 13, vamos a ver cómo Dios nos enseña a dar gracias por su gobierno y por su reinado, por su soberanía, por su autoridad, porque Él tiene todo bajo control. Entonces vamos a leer el Salmo número 89 del versículo 9 en adelante y dice la palabra de Dios. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Amén. Vean cómo nosotros, humanamente, no sabemos las respuestas a todas las preguntas. Y nosotros somos bien expertos en estar constantemente haciéndonos preguntas de muchas cosas de las que están sucediendo, de las que posiblemente van a suceder. Y la respuesta a todas esas preguntas muchas veces no la sabemos. No tenemos todavía la capacidad de comprender la grandeza de Dios, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos, mis amados hermanos, es que Dios tiene el control de su universo. Tú y yo estamos inmersos en ese universo. Tú y yo somos parte de la creación. Y ahora tú y yo podemos disfrutar, ver la plenitud de la creación de nuestro Dios Todopoderoso. Y podemos ver cómo este mundo, pues simplemente es de Dios, a final de cuentas. Él nos ama y nos ama entrañablemente. Te ama de una manera excepcional. Ya lo hemos estado estudiando. Un amor ágape, un amor incondicional, un amor que todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera. Ese es el amor de Dios por tu vida, por ti mismo. Entonces, puedes confiarle no solamente tu futuro, fíjate bien lo que te estoy diciendo esta noche, sino que también puedes confiarle aquello que le sucederá a tus seres queridos. Tú puedes poner en las manos de Dios a tu gente, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a la gente que de alguna o de otra manera te rodea y tú tienes empatía y tienes el deseo de que Dios les dé la oportunidad de la salvación y vida eterna. Quiero decirte que Él tiene el control de eso y demás, de absolutamente todo. Por lo tanto, tú y yo podemos descansar en Dios, podemos precisamente confiar que nuestro futuro está asegurado. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro, una esperanza que tú necesitas. Y también Él tiene el futuro y la esperanza
para todos aquellos a quienes tú amas. Él sabe lo que va a suceder, tiene todo bajo control. La declaración que hace el salmista en este momento, en el versículo 11, dice: tuyo es el cielo y tuya la tierra, tú fundaste el mundo y todo lo que contiene. Esa es la realidad de Dios. Él es el hacedor, Él es el creador. Amén. Entonces, nosotros tenemos que visualizar algo todavía más allá. Dios no solamente creó el mundo, sino que también continúa actuando en la historia. Él descansó por un pequeño y un breve lapso de tiempo, no porque estuviera cansado, mis amados hermanos, no porque tuviera que renovar sus fuerzas como tú y yo lo tenemos que hacer día a día, sino simplemente porque concluyó su obra y entró en un estado de reposo, de tranquilidad, y después continuó con toda su actividad. Dios tiene una actividad increíble, ¿eh? Imagínense todo lo que Él tiene que desarrollar en el transcurso de la humanidad, de la eternidad. Dice el versículo 9 y el 13: tú gobiernas, o sea, lo está diciendo en un presente continuo. Él sigue gobernando sobre el mar embravecido. Dice: tu brazo es capaz de grandes proezas. O sea, no dice fue capaz o será capaz. Está utilizando un verbo en presente continuo que nos indica que Él sigue haciendo, sigue actuando en la historia de lo que estamos viviendo. Dice: fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Romanos 8:28 nos muestra algo glorioso. Ayer lo leíamos, ayer lo estudiamos. Dice la palabra de Dios: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, con el propósito de Dios en nuestras vidas. Hemos estudiado acerca de la palabra emuná, que es la fe genuina, la fe auténtica, de los tres principios básicos que tú y yo ya tenemos que tener bien estudiados, bien comprendidos, que dice esos principios: el primero, que todo proviene de Dios; el segundo, que todo nos sirve para bien, ahí está el Romanos 8:28, y el tercero es que todo nos trae una enseñanza. Esa enseñanza tiene que llevarnos a hacer el tikkun, corrección, una condición en donde nosotros venimos a rectificar áreas de nuestra vida que de alguna o de otra manera hemos perdido el control o hemos hecho equivocadamente, hemos fallado. La palabra pues más completa es: hemos pecado. Tú y yo tenemos el derecho en Cristo Jesús de rectificar, porque ahora nos da esa posibilidad, y venir a los pies de Cristo para que nuestra vida sea plena, sea completa. Dice Jesucristo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. La vida en abundancia se vive cuando nosotros empezamos ese proceso de santificación, en donde tú y yo vamos dejando atrás, poco a poco, eso que nos estorba para estar bien delante de Dios. Esas conductas equivocadas, esos estilos de vida que lo único que generan es pecado, transgresión, hierro. Entonces, nosotros al venir a los pies de Cristo, empezamos a rectificar. Y vamos a ver tarde que temprano que todo lo que nos ha sucedido nos va a servir siempre para bien. Cuando estamos pasando por problemas, por dificultades, por situaciones, por críticas que sean, pues en ese momento no podemos visualizar que hoy no tengo trabajo y que no puedo conseguir trabajo y me empiezo a desesperar. En ese momento no puedo comprender que eso me esté ayudando para bien. Pero cuando echamos mano de la fe, cuando ponemos a Dios en su lugar y cuando dejamos que Él sea el soberano, que Él siga controlando nuestra vida, que siga llevándonos por el camino que Él ha decidido llevarnos, nos vamos a dar cuenta que Él tiene el trabajo un poco más adelante, en el momento preciso, en el momento en el que estamos preparados para recibir la bendición. Y después, cuando volteamos atrás, nos damos cuenta de que ese espacio de tiempo en el que no tuvimos trabajo, por ejemplo, sirvió
para valorar, para empezar a rectificar, para ver que me corrieron del otro trabajo porque abusé, porque no cumplí, por tantas cosas. Mis amados, ahora que hay mucha gente enferma, Dios permite que las personas de alguna manera tengan esa condición, porque justamente es cuando empezamos a rectificar y a corregir y empezamos a ver nuestra vida realmente y empezamos a ponderar correctamente nuestras acciones y empezamos a ver que mucho de lo que hemos hecho pues trae consecuencias, a lo mejor en la enfermedad. Hoy por hoy yo estoy viendo que la gran mayoría de personas que desgraciadamente llegan a estados críticos en el COVID es porque fumaron o porque fuman. Y obvio, sus pulmones están resentidos, dañados, lastimados. Viene el virus y encuentra, hagan de cuenta, una alberquita con agua tibia, rica, donde se siente a gusto y se empieza a reproducir y de eso que estaba dañado, pues daña más. Y por eso vemos personas que de alguna manera sufren más las consecuencias. No es generalizado, no es que todos estén en esa condición, estoy dando un ejemplo. Entonces, Dios permite esa enfermedad ¿para qué? Pues para que hagamos una reflexión y después nos vamos a dar cuenta que nos sirvió de mucho. Hoy muchos de nosotros venimos a los pies de Cristo por justamente la experiencia del dolor, de la enfermedad, de la separación, de la pérdida, y queremos encontrarnos con Dios. Queremos que Dios de alguna manera hable a nuestras vidas y nos dirija y empiece una vida diferente. La gloria sea para Dios. Imagínense que hasta nuestro pecado nos sirvió para bien. ¿Por qué? Porque si tú y yo nunca hubiéramos pecado, no hubiéramos tenido la necesidad de reconocer a un Cristo Salvador, a un Jesucristo que entregó su vida por el rescate de la nuestra. Y obviamente, pues todos hemos pecado, o sea, nadie nos íbamos a escapar de esa condición. Pero el pecado nos enseñó o nos permitió llegar ahora a los pies de Cristo, a recibir su perdón. ¿Y se dan cuenta cómo nos sirvió para bien? Entonces, mis amados, hay que orar a Dios, hay que darle gracias a Dios, reconocer que Él es soberano, es el Señor soberano por sobre todas las cosas, que Él es el creador del mundo y el autor de toda la historia. Hay que darle gracias porque podemos confiar en que Él tiene el control hasta lo último de todas las circunstancias de nuestra vida. Y hoy puedes levantar tu mano y decirle, Señor, gracias, porque aún en la condición por la que pueda yo estar pasando, sé que tú tienes el control de mi existencia. Ahora bien, si tú has puesto en las manos de Dios en tus oraciones, le has dicho, Señor, mira a mi hijo, mira a mi hija, mira a mis sobrinos, mira a mis nietos, por ejemplo, yo en mi caso, ve la condición en la que están, posiblemente están desviados, posiblemente están en una actitud equivocada. Y tú le dices, Señor, los presento delante de ti, los pongo en tus manos, ayúdales, bendícelos, Señor. Abre sus ojos, abre su mente espiritual para que esto que están pasando un día puedan ver que tú tienes misericordia, que tú tienes control y que tú los puedes guiar por sendas de justicia. Y entonces es como nosotros empezamos a descansar en Dios. Empezamos a dejar que Dios sea Dios y que actúe en el momento y en el tiempo preciso para tus seres queridos. No desesperemos. Dios tiene el control. Dios tiene el tiempo perfecto, mis amados. Sí, solamente hay que hacer lo propio. Tú y yo, lo único que tenemos que hacer es orar, ponernos en la brecha, interceder, presentarle a Dios a esas personas que amamos y decirle, Señor, ten misericordia. Así como un día tuviste misericordia de mí y saliste a mi encuentro y me permitiste, por un poquito de fe que pusiste en mí, reconocerte como mi Señor y Salvador. Ten misericordia de mis seres queridos. Y tú vas a ver la diferencia. Ya no se trata de agarrar a bibliazos a la gente. Y mira lo que dice la Biblia. Y mira, cochino pecador, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. No, nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. El único que puede convencer de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo de Dios. A lo que nos corresponde a ti y a mí es
orar, levantar nuestra plegaria delante de Hashem, del Eterno, y decirle: Señor, aquí está mi ser querido, aquí está mi amigo, aquí está mi esposo, mi esposa, lo pongo delante de tu presencia, Señor. Ten misericordia. Y van a ver que las cosas cambian, ¿ok? Y aquí nos lleva a ahora estudiar la carta a los Romanos, del capítulo 9, del versículo 1 al 21. Y aquí Dios nos enseña que debemos confiar en su misericordia y en su compasión. Si de alguna manera nosotros hemos mostrado misericordia por alguien, hemos tenido compasión por alguien, pues nada tiene que ver, nada se compara con la gran misericordia y la gran compasión que Dios tiene por su misma creación, por todos nosotros. Y tenemos que aprender a confiar en esa verdad. Vamos a leer entonces Romanos 9 y dice la palabra de Dios. Está hablando Pablo y dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Bendita la palabra de Dios, ¿verdad, mis amados hermanos? Es algo fuerte, pero tenemos que entender bien claramente esto. ¿Cuántas veces has escuchado una declaración como esta? Eso no es justo. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios deja que se sucedan este tipo de cosas? Y es el clamor no solo de niños, sino también de muchos adultos respecto a la fe cristiana, mis amados. Esto no es justo. Muchas veces lo hemos dicho, pero fíjense bien, después de haber llegado a la cumbre de la epístola al final del capítulo 8, como lo dijimos ayer, Pablo vuelve a hacer una reflexión sobre la raza de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo elegido por Dios, por su soberanía, en los capítulos del 9 al 11. Vamos a tener estos días para poder estudiar todo esto. Dice: para él no era convertirse del judaísmo al cristianismo, más bien pensaba que convertirse en cristiano
era parte del cumplimiento de ser un verdadero israelita y un verdadero hijo de Abraham. Para Pablo, aquello era algo tremendamente personal. De hecho, llama a Israel, al pueblo de Israel, mi propia raza. Y se refiere no a los cristianos, sino a los judíos. Ellos eran su familia en la carne. Había crecido con los judíos. Él era judío de nacimiento. Y asegura que sufre una gran tristeza y le embarga un dolor continuo. Y era lo que estaba yo comentando al inicio. Muchas veces nosotros sufrimos ese dolor continuo, esa gran tristeza, cuando estamos viendo que nuestros seres amados están desviados completamente de una condición de vida correcta y que están sufriendo las consecuencias en el alcoholismo, en la drogadicción, en la mentira, en la delincuencia, a lo mejor en ser rebeldes, en ser obstinados y no sé, muchas otras cosas. Y nos da dolor, mis amados. A Pablo le daba una gran tristeza el ver que los judíos de alguna o de otra manera rechazaban a la piedra angular, a Jesucristo mismo. De hecho, así lo declara la palabra de Dios en Juan 1:11. A lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Jesucristo vino a lo suyo. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Primeramente, a mostrarnos el reino de los cielos, a enseñarnos acerca del reino de los cielos, para mostrar lo que nos espera en la eternidad. Y también vino por el acto redentor que nosotros necesitábamos para ser salvos. Y a eso vino Cristo. Dice, pero los suyos, o sea, los judíos, recordemos que Jesucristo viene del linaje de David. Los suyos, los judíos, no lo recibieron. Y el versículo 12 nos da a nosotros la potestad de poder ser llamados hijos de Dios. Dice, fíjense bien lo que dice Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Cuando nosotros creemos en el nombre de Jesús, pues ahora venimos a ser parte de la gran familia de nuestro Señor. Entonces, ese dolor y esa angustia, esa tristeza que embarga la vida de Pablo y que posiblemente también embargue tu vida por ver a tus seres queridos en una condición crítica, pues es lo que ahora tú y yo tenemos que comprender para ver qué es lo que pasa con los que no creen. Bueno, algunas personas sugieren que después de que alguien se convierte en cristiano, ya no hay más tristeza en la vida. Pero no es cierto. Simplemente aquí lo vemos. Para el mismo Pablo, él se había convertido al cristianismo por aquel encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Cuando Dios sale al encuentro de Saulo en aquel momento y lo confronta, ¿no? Y le dice, ¿por qué me persigues? Y le dice, Señor, ¿cómo que por qué te persigo? ¿A quién estoy persiguiendo? O sea, a la iglesia, a mí, a Jesucristo. Entonces, en ese sentido, él después tiene una conversión genuina y empieza a hacer un cambio radical. De ser un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, Pablo se convierte en uno de los hombres más defensores de la iglesia de Jesucristo. Y Dios le permite escribir 13 cartas, las llamadas cartas paulinas, que nos enseñan mucha de la doctrina que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, para Pablo, con aquel gran gozo de haber recibido a Cristo, de haberse convertido al Señor, vino una gran tristeza y dolor. Y es una extraña paradoja, mis amados. Podemos sentir también ese gran dolor por miembros de nuestra familia o por nuestros amigos que parecen estar fuera del reino. O podemos sentirlo cuando la gente rechaza a Jesús. Así como Pablo, pues tú y yo también nos preocupamos, ¿verdad? Tanto por la salvación de nuestros seres queridos,
que de hecho él estaba dispuesto a no solamente morir por ellos, sino también a ser maldecido, ser anatema y separado de Cristo, con tal de que sus seres queridos vinieran a la redención, a la vida eterna. Y muchas veces tú y yo lo expresamos de esa manera. ¿Qué diéramos nosotros porque todos se convirtieran a Cristo, todos conocieran de esto y empezaran a caminar correctamente, sí o no? Y nos aterroriza, ¿verdad? Así como a Pablo, pensar lo que les puede suceder cuando mueran sin Cristo. Fíjense bien lo que pasa. Moisés expresó una oración similar cuando oró por el pueblo que había pecado en contra de Dios. Allá en el Éxodo, versículos 32 del capítulo 32, dice: yo te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Fíjense nada más hasta dónde llegó el ruego de Moisés, un justo que prefería que él fuera borrado del libro de la vida con tal de que perdonara a sus hermanos, a los judíos. Dios obviamente no va a aceptar ni el ofrecimiento ni el sacrificio de Moisés, mucho menos tampoco el de Pablo. Y obvio, menos todavía un ofrecimiento o un sacrificio de esa naturaleza por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque con todo el respeto que nos merece Moisés, Pablo, tú y yo, ninguno de nosotros, ninguno, nuestras vidas podrían o pueden expiar los pecados de alguien más, ni de nosotros mismos. Por eso necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque solo Él y solo Él verdaderamente, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, puede expiar nuestro pecado, puede limpiar nuestra vida de pecado y de maldad. Él es el único. Amén. Entonces, solo la vida del único sin pecado, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, puede expiar el pecado. Jesús estuvo dispuesto a ser maldecido y separado de Dios Padre, por nosotros. No solo estuvo dispuesto, pues su sacrificio fue aceptado y fue eficaz. Y ya no hay nada que tú y yo podamos añadir a eso. Es el sacrificio perfecto. Es el estándar que Dios estableció para poder redimir de pecado, para poder perdonar el pecado. Jesucristo cumplió a cabalidad con su sangre ese sacrificio, ¿ok? Pero más sin embargo, para sorpresa y tristeza de Pablo, él se da cuenta de que la mayoría de su propio pueblo ha rechazado aquel don extraordinario de redención y perdón. Dios les ha ofrecido, y ahora a nosotros, todo, y sin embargo, la gente puede optar por rechazarlo, así como puede tomar la correcta decisión de aceptarlo. Lo que es aún más triste para Pablo, específicamente para Pablo, es que el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios, es su pueblo, es una nación santa que Dios estableció desde el principio de los tiempos. El Señor en su gran soberanía había escogido al pueblo de Israel, mis amados. Podemos verlo en el versículo 4 y 5 de Romanos 9. Dice: de ellos, del pueblo judío, son la adopción como hijos. De ellos es la gloria divina. De ellos son los pactos. De ellos es la ley. De ellos es el privilegio de adorar a Dios y el de contar con todas sus promesas. De ellos son los patriarcas. Y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios por sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Es de ellos, del pueblo judío. Y por eso nosotros tenemos que respetar esa condición, esa cultura. Y tenemos que aprender a orar por los judíos. Tenemos que aprender a orar por Jerusalén, pedir y clamar por misericordia de todos ellos para que vengan al conocimiento. Amén.
Esa es la realidad. Con aquel antecedente, con este precisamente, Pablo se enfrenta a la pregunta muy fuerte que tuvo que atormentarlo durante todo su ministerio. ¿Acaso la promesa de Dios falló? La respuesta es no, no falló. Entonces, ¿cuál es la explicación? Miren, su primera respuesta fue decir, en efecto, ¿te has dado cuenta de que Dios nunca hizo promesas a todos los descendientes de Abraham? Luego presenta dos ilustraciones, fíjense bien. Una de Isaac en comparación con su hermano y la otra de Jacob comparado con Esaú. Estoy poniendo el punto claro. Acuérdense que Abraham tuvo un hijo previamente al hijo de la promesa, que se llamó Ismael. Fue el producto de una relación que la propia Sara, la propia esposa de Abraham, provocó en la criada, en la sirvienta que se llama Agar. Y como muchas veces tú y yo a veces queremos jugar a Dios o queremos ayudarle a Dios, y como Sara ya era vieja, ya era estéril por su edad, dice, chin, mi esposo no va a tener descendencia, entonces le voy a ayudar a Dios. Y le dice a Abraham, mira, llégate a Agar, que es más joven, y el otro, pues bien presto, ¿verdad? Dijo, de aquí soy. Y se llega a Agar. El vocablo llegarse a es justamente tener relaciones sexuales con Agar. Y procrea un hijo que se llama Ismael. Pero allí no está la promesa de Dios. Y por eso Pablo dice, ¿verdad?, que no todos los descendientes de Abraham son de la promesa, sino Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa, porque era el hijo del matrimonio que Dios había bendecido entre Sara y Abraham. Y de ahí, imagínense que hasta el día de hoy se ha generado una disputa y una lucha increíble. De los ismaelitas viene el pueblo, toda esa situación de los musulmanes, el pueblo árabe, y que siempre están en pelea y en pugna con los israelitas, que son la descendencia de Isaac, porque después de Isaac viene su hijo Jacob, que también comparado con Esaú es una condición muy crítica. Esaú era el primogénito porque la ley dice que todo varón que abre la matriz, todo bebé que abre la matriz, pues en ese momento se convierte en primogénito, ¿ok? Entonces, nace primero Esaú, pero agarrado del tobillo de Esaú venía Jacob. Y aquí se vuelve otra disputa, ¿no? En ambos casos, la promesa fue dada a uno solo de ellos y al otro no. Por eso dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Mis amados, no es porque Dios hubiera tenido un aborrecimiento como nosotros lo conocemos. Simplemente recuerden que Isaac bendijo a Jacob porque Esaú decidió vender su primogenitura. A Esaú le interesó más su carne que la condición espiritual. Y Jacob buscó más lo espiritual que lo material, que lo físico, que lo carnal. Y por eso Dios amó a Jacob. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, ¿eso es justo? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Cómo ven? Pues la respuesta de Pablo es que si alguien dice que Dios es injusto, pues simplemente es porque no conoce a Dios. Tú y yo, que ya estamos conociendo la palabra de Dios, pues nos estamos dando cuenta de la realidad de quién es verdaderamente el Dios Todopoderoso en el que hemos creído. ¿Quién es Hashem, el Eterno? Pues miren, la doctrina de la elección está basada en la misericordia de Dios. Dice la palabra ahí en el versículo 15 y 16 de Romanos 9, dice, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia de quien Él quiere. Esa es la soberanía de Dios.
Y no es injusticia, porque a final de cuentas, mis amados hermanos, todos tendríamos que pagar por nuestros malos actos, por nuestras malas decisiones, por nuestro pecado. Y simplemente Dios muestra misericordia de quien Él quiere. Y el otro no tiene por qué reclamar si no quiso mostrar misericordia por él. A final de cuentas fue justo. Pagó como debía de pagar. La gloria sea para el Señor, porque a ti y a mí nos escogió y ha tenido misericordia con nosotros. Y ahora nos está mostrando compasión y nos está llevando a la vida eterna por la fe que ejercemos en Cristo, porque Él así lo decidió. Amén. Entonces, como dice el versículo 16, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Mis amados, ustedes y yo, por mucho que nos hubiésemos esforzado para alcanzar la misericordia de Dios, si Él no hubiese querido derramar su misericordia en nosotros, no habríamos tenido la fuerza ni las actitudes, nada nos hubiera alcanzado para poder tener lo que ahora Dios nos ha dado gratuitamente. Las palabras misericordia y compasión aparecen 4 veces aquí entre el versículo 14 y el versículo 18. Por lo tanto, esto nos tiene que llevar, mis amados hermanos, que podemos confiar en Dios sobre nuestro futuro y el de aquellos a quienes amamos. Él tiene el control último. A final de cuentas es su responsabilidad soberana. Amén. Así como Dios decidió que tú un día vinieras a la tierra, pues también Él va a decidir y ya ha decidido el futuro que nos espera. Y tú y yo podemos descansar en que ese futuro es lo mejor que nos puede suceder. Porque yo tengo pensamientos acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro, una esperanza que tú necesitas. Léanlo ahí en Jeremías 29:11. Vamos a leerlo para que quede bien claro, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro que esperas. Entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí, y yo te oiré, y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón, y seré hallado por ti, dice Jehová. Amén. Entonces, este punto nos tiene que llevar a ver que la Biblia no va más allá, no va más allá en responder preguntas. La Biblia nos habla de la gran compasión de Dios y de su justicia, de su misericordia. Nos enseña tanto a elegir como a tener el libre albedrío. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Dice, vendrás a mí. O sea, si tú quieres venir a Dios y orarás a mí, si tú quieres orar a Dios, dice que Él te escuchará y te responderá. El libre albedrío, mis amados, significa que somos moralmente responsables de nuestras propias elecciones. Y por lo tanto, pues allí ustedes y yo tendremos que tomar decisiones. Nuestros seres queridos tendrán que tomar decisiones. Muy a menudo, la verdad en la Biblia no se encuentra en un extremo ni en el otro. Y hay ocasiones que tampoco en el medio. Hay ocasiones que se encuentra en ambos extremos a la vez. Y esto no es un misterio que la Biblia nos resuelva, mis hermanos. Hay algunas cosas sobre las cuales tenemos que concluir. Así como dice el salmista en el Salmo número 139, versículo 6. Dice la palabra de Dios: semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Mis amados, nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios nada tienen que ver. Nosotros estamos muy limitados a nuestra condición humana. Y por eso, muchas ocasiones no vamos a comprender de bien a bien lo que va a suceder o lo que tenga que suceder. Nosotros lo único que podemos hacer y debemos hacer es aferrarnos a las verdades de la elección y del libre albedrío al mismo tiempo.
aferrarnos a la promesa de Dios, aferrarnos a que si nosotros hacemos lo que nos corresponde con nuestros seres queridos, Dios tendrá misericordia del que tenga, de quien Él quiera tener misericordia. Entonces, ¿qué pasa con los que no creen en Cristo Jesús? Pues simple y sencillamente tendrán que responder delante de Dios el día en que sean llamados a su presencia, el por qué no quisieron seguir a Cristo. Y Dios, en su justicia divina, en su misericordia, en su amor, en su compasión, pero sobre todo en su justicia, les dará el tratamiento que Él haya decidido. ¿Tenemos que tomar decisiones? Sí. Tenemos que llevarle esta palabra a nuestros seres queridos para que tengan una reflexión, para que puedan ellos poder comprender todo esto y venir a tomar decisiones correctas, sí. Pero no debemos angustiarnos si alguno de ellos no lo hace. Dios tendrá el mejor trato para esa persona. Amén. A nosotros como familia, bueno, a mi mamá y a mí hace tiempo tuvimos la experiencia de tratar de predicarle la palabra de Dios a un tío que estaba en su lecho de muerte. Él abiertamente nos dijo, no quiero saber nada de eso. Yo creo en mis ídolos, yo creo en mis imágenes, creo en mis santos y yo creo que ellos son los que me van a salvar. Bueno, tuvimos que respetar. Le digo, tío, por favor, por lo menos déjame orar por ti. Me dice, no, hijo, por favor. Y tenemos nosotros que respetar ese tipo de decisiones, aunque nos duela, porque también él era moralmente responsable de sus decisiones. Yo no sé qué trato le haya dado Dios. No te puedo decir si está en el infierno o está en el cielo. No soy nadie para poder hacer ese tipo de declaraciones. Y tú y yo no somos nadie para que no nos metamos en el lugar que no nos corresponde. No somos jueces, mis amados hermanos. Dios tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia y tendrá compasión de quien Él quiera tener compasión. Así de sencillo es. Nos corresponde predicar la palabra de Dios, traer de alguna manera el mensaje de la salvación, de la esperanza, y que Dios se encargue de lo demás. Dejemos que Dios sea lo que es, Dios soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Amén. Y a nosotros, que Dios nos bendiga y le damos la gloria a Dios por ser tan amoroso y tan misericordioso, porque ahora ha mostrado lentitud para la ira y se ha mostrado rico en piedad para nosotros, al mostrarnos las verdades de su bendita palabra, al permitir que ustedes y yo vayamos escudriñando cada día más en su palabra, vayamos teniendo cada día más luz y de esa manera nosotros podamos ir comprendiendo un poquito más de ese tipo de preguntas. No las vamos a poder comprender todas, como dice la palabra de Dios, porque estamos limitados. Pero un día, cuando estemos cara a cara delante del Señor, podremos entender absolutamente todo, mis amados hermanos. Hay que darle la gloria a Dios y darle gracias por haber muerto por nosotros en la cruz, para que todos los que crean en Él podamos ser libres, para todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza, podamos ser verdaderamente libres, para que el día en que seamos llamados a la presencia de Dios, nos presentemos con nuestro abogado, con nuestro intercesor, con nuestro Salvador. Amén. Hay que pedirle a Dios que nos siga ayudando a confiar plenamente en Él cuando nuestra comprensión no alcance, cuando nuestra comprensión falle, que sea solamente por fe, por lo que hemos estado aprendiendo, que nosotros vayamos en pos de nuestro Señor y que siempre estemos atentos a su voz, a su palabra y que de esa manera, poco a poco, el Señor nos vaya dando un poquito de más luz para ir comprendiendo cada día más e irnos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo en carácter y en personalidad. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos.